Testimonio de Philip Brown sobre su tiempo trabajando en la prisión Wakefield entre 1990 y 2002. Declaración original dada el 9 de abril de 2004. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. ¿Qué tanto sabes sobre el servicio penitenciario? Apuesto que no mucho. Tal vez hayas visto unas cuantas pelis de prisiones. Pensarás que sabes un poco sobre cómo es allí dentro. Tienes que dar la cara y cuidar tu espalda, ¿no? Después de todo, nunca se sabe quién puede tener una navaja con tu nombre en ella. Bueno, para empezar, probablemente estés pensando en películas norteamericanas sobre prisiones norteamericanas. Y no puedo decir nada al respecto. Tal vez si tienen guerras de pandillas sin parar por allí. Pero en mi experiencia, el mayor peligro dentro de una prisión es, y siempre será, el aburrimiento. Lo digo como si fuese una simple observación, pero trabajamos arduamente para mantenerlos lo más aburridos posible. La primera pizca de violencia entre los reos es oprimida. Trabajé como guardia en la prisión de Su Majestad de Wakefield, o la Mansión Monstruo, como la prensa insiste en llamarla. Encarcela a la verdadera escoria del país. Peligros de clase A, la mayor parte de ellos. Y siempre fue un motivo de orgullo para mí que lográramos mantener el lugar en silencio. A ver, lo digo como si tuviera algún verdadero tipo de influencia. Pero al final, solo era un bruto, manteniendo un ojo en una jaula llena de animales salvajes. Ni siquiera voy a pretender que mi uso de la fuerza fue proporcional. Quiero decir, el inspector de la prisión ya había conversado de eso conmigo. Pero el tipo de cosas que tienes que haber hecho para terminar en Wakefield, bueno, digamos simplemente que los intentos de suicidio superaban en creces a los intentos de homicidio. Y ese hecho nunca me hizo perder el sueño. Ni por ninguno de los reclusos. Me aseguré de eso. Después del toque a las 7 p.m. en punto, me empeñé en mantener mi ala oscura y silenciosa. Ayudó el hecho de que fueran celdas individuales, sin preocuparme por las conversaciones agresivas entre compañeros de celda. Pero incluso así, me aseguré de dejar bien en claro que llamar mi atención después del toque era algo de lo que se arrepentirían. Lo voy a admitir, fui un verdadero bastardo cuando trabajé allí. A veces necesitas un bastardo para que mantenga un ojo en los monstruos. Y en ese entonces, realmente pensaba que la inmundicia asesina que vigilábamos era lo más cercano que este mundo tenía a monstruos reales. Estaba equivocado, por supuesto. Había estado trabajando casi 5 años cuando Robert Montauk llegó. Ahora, no me malinterpretes. Hemos tenido una cantidad importante de criminales reconocidos que han pasado por Wakefield durante los años. Pero no puedo negar que me dio un leve escalofrío al saber que íbamos a custodiar al asesino en serie británico más prolífico de todos los tiempos. Es decir, mató a 40 personas. Eso es un número absurdo. Quizá no en Estados Unidos, en donde tienes tantos lugares para esconderse, pero su competencia más cercana en este país apenas alcanzó la mitad de eso. Y él solía ser un policía. Con todo eso, tienes los ingredientes para un cóctel de presunción, disturbios y violencia entre ciertas partes de los reos. Normalmente, reos como él no habrían ido a Wakefield, ya que sus crímenes no tenían ninguna connotación sexual. Pero éramos los únicos con espacio para un prisionero que requería de ese nivel de seguridad y supervisión. Era un tipo grande. No estaba esperándome eso, sinceramente. Por lo general, con este tipo de prisionero te da el tipo de sensación de nunca sabrás con solo mirarlo. Pero Montauk parecía un asesino. Debía haber medido casi 2 metros y su complexión era como la de un buque. Su pelo oscuro estaba cortado cerca del cuero cabelludo, dándole a su rostro una forma plana y angular. No es por ser tan descriptivo, pero el tipo era aterrador. Cuando entró a la sala de recreación por primera vez, casi pudo oír cómo se desinflaban los egos a la vez que una docena de posibles matones se replanteaban el intentar ganarse una reputación enfrentándose a Robert Montauk. Aunque siempre había una excepción, por supuesto. Y en este caso, fue Ivan Illich,
un aspirante a gángster serbio que decidió ir tras él, saltándole por el costado. Los otros guardias y yo habíamos estado esperando algo como esto, pero reaccionamos muy lento para detenerles a tiempo. Bueno, tal vez podríamos haber sido más rápidos, pero 40 asesinatos. A veces quieres echar un vistazo para saber a lo que te enfrentas. Illich no era un tipo pequeño, y casi igualaba a Montauk en estatura. Tal vez en peso también, pero había una energía en Montauk, una tensión, como una banda elástica a punto de romperse. Illich saltó hacia adelante con un grito y le dio un fuerte puñetazo, directamente a sus riñones. Pero fue como si hubiese golpeado una trampa para oso. Con una velocidad aterradora, las manos se cerraron sobre el brazo derecho del serbio, agarrándolo. Hubo un pequeño momento de completo silencio mientras todos parecían sostener su respiración, para ver qué haría Robert Montauk después. Movió sus manos con un giro violento, dislocando limpiamente el brazo de su agresor con un desagradable pop, reemplazando el silencio con un grito y una serie de insultos eslavos. En ese punto, los otros guardias y yo intervenimos. Tuvimos la nada envidiable tarea de llevar al todavía cabreado e insultante Iván Illich para que le trataran el brazo. No volví a ver a Montauk por un tiempo. Después de ese pequeño incidente, fue transferido de inmediato al bloque F, donde no iba a ser un peligro para nadie más que a sí mismo. Ocasionalmente escuchaba rumores sobre él filtrándose a través de los otros reos. Y no había una sola historia espeluznante en Wakefield que no lo tuviera él en el centro. Apenas pasó una semana sin que algún bocaza esparciera el rumor de que había matado al guardia, o escapado, o que había sido encontrado muerto en su celda con el corazón arrancado. Nunca era verdad, por supuesto. No en ese entonces. Creo que la mayor parte venían de Dave Harrington, del ala F. Siempre le encantó esparcir rumores falsos sobre los nuevos reos, y los más viejos sabían que no debían confiar en sus palabras. Fue en 1998 cuando... ¿Hola? Hola, solo quería... Oh, un momento. Perdón, nunca sé demasiado cuidadoso. Te mencioné por accidente en una de las grabaciones oficiales anteriores y tuve que volver a grabarla. Oh, claro, conseguí otra cinta para ti. Oh, fantástico. Aquí está la otra. ¿Había algo en ella? Bastante. Un circo ruso que... pero... nada relacionado al asesinato de Gertrude, si a eso te refieres. Sí, a eso me refiero. Cierto, perdón. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar alguno de estos por tu cuenta? Bueno, la comisaría tenía solo un reproductor de cintas y explotó cuando intenté ponerle baterías. Ah. Solicité un pedido para una nueva, pero se perdió en algún lugar del Met. Y no he tenido la oportunidad de buscarlo, así que no. Bueno, si me la sigues trayendo... Es mejor que nada, sí. Como sea, pensé que podrías escuchar esta después. ¿Alejandría? Oye, al menos esta sí tiene una etiqueta. Supuse que probablemente te gustan las bibliotecas antiguas y eso. No, tienes razón. Gracias, Basira, en serio. Sí, ¿cuál es el nombre de este asistente tuyo? Oh, Martin. No, el sexy. Tiene cicatrices como tú, pero de alguna forma se las arregla para que se le vean bien. Ah, sí. Tim. Sí. ¿Cuál es su problema? Me dio una sonrisa súper rara cuando entré recién y alzó sus pulgares. Yo no me preocuparía mucho por eso. ¿No? Él piensa que estamos... ¿juntos? No, sabes, yo no... Lo sé, yo tampoco. Solo se le metió eso en la cabeza. Quiero decir, eres agradable y todo. Sí, no, me siento igual. Bien, quiero decir, supongo que es mejor que piense eso. No le diré si no quieres. Bien, me voy a ir, entonces. Sí. Bueno, continúa el testimonio. Fue en 1998 cuando llegué a tener contacto más frecuente con Robert Montauk. El gobierno había encargado la construcción de centros de alta supervisión en las cárceles de todo el país, y Wakefield fue una de las iniciativas más emblemáticas. Una buena parte del ala F se dedicó a hacer un centro de alta supervisión, que pronto se conocería como la unidad de riesgo excepcional. Solo podía contener a 8 prisioneros, pero estos iban a ser lo peor de lo peor, mantenidos bajo vigilancia constante y sin posibilidad de lastimar a nadie.
fui seleccionado para ser uno de los oficiales transferidos a la nueva unidad. No sé si fue específicamente porque tenía más altercados con los reos en mi historial que cualquier otro guardia en Wakefield, pero dada la intensidad de la instalación, estoy seguro de que no perjudicó mi solicitud. Robert Montauk fue una opción obvia dentro de la unidad de riesgo excepcional. Durante su tiempo en Wakefield se había involucrado en varios incidentes violentos más, y aunque aún no había matado a nadie dentro de la prisión, los de arriba estimaron que era solo cuestión de tiempo, así que adentro se fue. Los Centros de Alta Supervisión, o CAS, no eran un lugar agradable. Wakefield había tenido los fondos suficientes para hacerla segura, pero no para que fuera más que absolutamente práctico. Las celdas individuales eran estrechas y claustrofóbicas, y apenas se filtraba luz natural desde el exterior. O todavía hacían ejercicio, pero en jaulas de metal vacías. Los manteníamos separados unos de otros, tanto como los manteníamos del resto de la prisión. Nunca debes subestimar qué tan violento y desesperado puede llegar a ser un animal enjaulado. Éramos crueles con ellos. No me avergüenzo de eso. Si fuera a contarte todos los crímenes que esos monstruos que manteníamos ahí cometieron, probablemente perderías el apetito antes de que fuera por la mitad de la lista. La única forma de asegurarse de que se comportaran era manteniéndolos reprimidos. Y además, la purgación es importante. Admitiré, sin embargo, que siempre tuve una debilidad por Robert Montauk. Nunca nos dio un problema. Alejado del resto de prisioneros, parecía demasiado dócil. A veces casi de manera inquietante. También, y este es un pequeño detalle, pero él nunca negó sus crímenes. Wakefield era una de esas prisiones donde todo el mundo es inocente, y se vuelve tan tedioso el escuchar sus protestas quejumbrosas día tras día. Cualquiera que admitiera ser dueño de sus crímenes siempre se ganaba mi aprecio. O sea, todos los apaleábamos de vez en cuando, pero no tan fuerte como a los demás. Luego de un año o dos, como que comencé a olvidar quién era él, ¿sabes? El misticismo de ser uno de los asesinos seriales más exitosos de Gran Bretaña simplemente no cuadra cuando tienes a alguien en tu poder de esa forma. Olvidas cualquier tipo de respeto que puedes haber tenido hacia ellos. Y él nunca nos dio ningún problema. En 2001 comenzó a tener visitas. Su hija, por lo general. Dado que nunca la había visitado antes, asumo que acababa de cumplir 18. Ocurre bastante. Para los menores de edad no se permiten visitas sin acompañantes. Y muchos presos tienen hijos, viviendo con tutores sobreprotectores que se rehúsan a llevarlos. Así que asumo que fue su caso. Las salas de visitas de la cárcel principal son bastante agradables, pero no en la unidad de riesgo excepcional. Es una habitación vacía y oscura, como todas las demás, cortada en el medio por una ventana de vidrio reforzado. Había varias luces allí, pero de alguna forma siempre se veía sombrío. Estuve en observación en una de las cuantas visitas de padre e hija. Ella le contaría sobre su vida como si su padre no fuese un asesino. Él mentiría sobre cómo no era tan mal estar en prisión. Era todo bastante emotivo, de seguro. Además de su hija, hubo solo una vez que tuvo otro visitante. Fue 6 meses antes de que muriera, a fines de marzo de 2002. Era un tipo viejo, supongo que en el final de sus 50, vistiendo un traje negro hecho a medida y una expresión de disgusto. Cuando traje a Montauk, su rostro decayó y se puso muy pálido. Había ayudado a mis compañeros a reprimir a Robert Montauk una docena de veces, pero nunca lo había asustado. Se sentó en el lado opuesto del viejo y se miraron fijamente a los ojos a través del grueso cristal. Creo que el visitante ha de haber sido ciego. Sus ojos eran lechosos, pero no traía ningún perro de asistencia o bastón, y no pareció afectar en la forma que miraba a Montauk. Ninguno de los dos habló. Los segundos se volvieron minutos y seguían sin decir una sola palabra. Solo se sentaron allí mirándose. Dado el lugar donde trabajo, significa bastante el poder decir que nunca había visto a dos personas que se odiaran tanto como Robert Montauk y ese viejo. Después de unos minutos estaba completamente listo para sacarlo de ahí.
pero cuando di un paso hacia adelante, las luces explotaron, todas de una, dejándonos en la oscuridad. Escuché al gordo Pete, el tipo que estaba de guardia conmigo en la visita, tocar la manilla de la puerta para conseguir ayuda o linternas. Estaba tenso, listo para enfrentarme a Montauk si decidía hacer algo. Pero en vez de eso, una voz suave surgió de entre la oscuridad. No la reconocí, pero pensé que parecía venir del anciano. Y no creo que haya estado hablándome a mí. No pensaste que podrías evitarlo por mucho tiempo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Entonces Pete abrió la puerta y un rayo de luz vino desde el pasillo. Nuevamente podía ver a Montauk y al viejo sentados ahí, inmóviles. No parecían haberse movido ni un solo centímetro. Sin embargo, mientras iba llevando a Montauk de vuelta a su celda, noté que estaba llorando. No dije nada. Seré honesto, estaba bastante asustado con todo lo que había pasado. Los siguientes meses fueron tranquilos. Montauk parecía incluso más sumiso de lo normal, y a menudo debíamos presionarle para que haga ejercicio durante sus tiempos asignados. El único momento en el que parecía normal era cuando su hija venía de visita, y tal vez era solo porque se había acostumbrado a mentirle. Ese fue el verano en que tuvimos todos esos problemas con las cañerías, y el agua seguía saliendo sucia, así que andábamos con los nervios de punta. Pero en realidad no pasó nada hasta que llegó otoño y con ello noviembre. Fue el 1 de noviembre. Lo recuerdo bien porque la fecha se leyó tantas jodidas veces en los variados procesos disciplinarios que le siguieron. La peor parte es que ni siquiera estaba haciendo algo malo ese día. Estaba trabajando mi último turno con Pete y estábamos tomando café en la sala de descanso. Al menos yo estaba tomando café. Pete estaba maldiciendo a los grifos, porque el problema con las tuberías que todos nos habían asegurado que estaba arreglado había vuelto, y peor que nunca. De los grifos brotaba un chorro de agua estancada y fétida. Yo me estaba riendo de él, dándole sorbos a mi propio y perfectamente adecuado café, cuando todas las luces se apagaron. Sin embargo, fue un apagón general. A diferencia de la última vez, parecía que la electricidad se había ido todo de una. Nos quedamos ahí en completa oscuridad esperando a que el generador volviera a funcionar, o cualquiera que sea el problema se solucionase. Pero después de unos minutos de silencio y oscuridad, quedó claro que eso no iba a suceder pronto. A la distancia podíamos escuchar que los prisioneros de la unidad de riesgo excepcional comenzaban a gritar y alegar. Sus celdas estaban cerradas, por supuesto. Un corte de energía no cambiaría nada en torno a eso. Pero seguía siendo nuestro deber mantenerlos en orden hasta que las luces volvieran. Tenía la esperanza de que los otros guardias de la prisión en turno hubieran venido a ayudarnos, pero claramente estaban ocupados en alguna otra parte. Llamé a Pete asegurándome de que aún siguiera cerca mientras buscaba a tiendas mi linterna en el casillero. Finalmente la encontré y la encendí. El destello fue tan brillante en medio de la opresiva oscuridad que tuve que parpadear para sacarme las lágrimas. Usando mi luz de guía, Pete encontró su linterna y juntos nos dirigimos al CAS. Revisamos cada celda una a una, mintiéndole a los prisioneros y diciendo que volvería la luz. Luego de eso los mandamos de vuelta a sus camas con amenazas. No había ninguno de los otros guardias cerca y estaba comenzando a ponerme realmente nervioso. Cuando revisamos todas las otras celdas, nos dirigimos a la de Robert Montauk. La luz de la linterna iluminaba frente a nosotros, pero cuando apuntaron a la puerta de su celda, algo andaba mal. Por un segundo no estuve seguro de lo que estaba viendo y luego me di cuenta de que la puerta de su celda estaba abierta. Pero la luz de la linterna no alumbraba el interior. Cuando llegó al umbral, simplemente se detuvo, dejando una línea de oscuridad viva e inconfundible más allá de la cual no se podía ver nada. Desde el interior vino un sonido húmedo de despedazamiento y un débil gemido de dolor. Quise correr, pero en vez de eso di un paso hacia adelante. Mi linterna murió. La de Pete se apagó también. Y solo nos quedamos ahí,
aterrados, incapaces de ver algo. Ya no seguían llegando sonidos desde la celda, y eso no me tranquilizaba tanto como hubiese deseado. A unos 5 metros detrás mío, escuché a Pete buscando a tientas, llamándome. Estaba a punto de responderle, decirle que se quedara donde estaba, cuando escuché algo que me heló la sangre. Pete dijo, ahí estás. Pero no estaba tocándome. Casi de inmediato salió un gruñido de la oscuridad. Fue un rugido gutural, pero al mismo tiempo sonaba casi musical. Pete gritó y lo escuché caerse al suelo. En ese momento las luces regresaron y estábamos solos. Corrí a hacer una inspección rápida en la casa cuando los otros oficiales llegaron, pero no había nadie más allí. Aparentemente hubo algunos problemas con las puertas y no tuvieron la oportunidad de llegar a las celdas principales. Pete estaba en el piso cuando volví, aunque no se veía físicamente lastimado. Fue uno de los otros guardias quien encontró lo que quedaba de Robert Montauk. Yo me hice responsable de lo que pasó. No intentaron hacer como si yo lo hubiera matado, solo que ocurrió bajo mi vigilancia y debido a mi negligencia. Habían intentado sacarme desde que el inspector de la prisión había puesto una queja hacia el caso por un uso excesivo de violencia el año pasado. Realmente me echaron toda la culpa a mí. Bruta incompetencia. Es una frase bastante amarga para decir en voz alta. ¿Qué se suponía que les dijera? ¿Que un monstruo hecho de oscuridad lo asesinó? Pete no fue de ayuda. Entregó su renuncia 2 horas después de que volvieran las luces. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con él, preguntarle qué había sucedido. Simplemente desapareció. En realidad, no tengo nada más que decir al respecto. Fue claramente un incidente paranormal que me llevó al final de mi carrera. Y eso no es justo. Fin del testimonio. Los registros penitenciarios son muy difíciles de adquirir en los centros de alta supervisión, debido a la pequeña cantidad de reclusos que se encuentran allí. La mayor parte de la información podría considerarse identificable, por lo que el servicio penitenciario tiende a esconderse detrás de las leyes de protección de datos cuando se les pregunta sobre ellas. Además de eso, muchos de los registros penitenciarios de antes de 2005 aún no se han digitalizado, lo que dificulta hacer un seguimiento del caso. Tim llegó a un callejón sin salida al intentar buscar a Pete Gordon. Aunque Sacha logró rastrear los registros de visitantes del 2002 de toda la prisión de Wakefield. Tomó un poco de búsqueda, pero me las arreglé para encontrar lo que creo que sería la entrada de la visita del misterioso anciano que el señor Brown mencionó. El nombre dado es Maxwell Reiner. Martin no ha tenido tanta suerte localizando al mismísimo señor Brown. Según su ex esposa, Caroline Brody, lo dejó en 2004 después de que su despido del servicio penitenciario lo empujara aún más al alcoholismo y se volviera abusivo. Dijo que recibió una sola carta de él en 2009, pidiendo reconciliarse, pero nunca le respondió. Martin dijo que la carta tenía un matasellos de Waterfall, en Irlanda, pero que ha sido incapaz de localizar al señor Brown más allá de eso. Entonces, ¿qué es esta cosa que parece obstaculizar a Robert Montauk durante gran parte de su vida? ¿Y cuál es su conexión con Reiner? ¿Estaban convocándolo, conteniéndolo, adorándolo? Cualquiera sea el caso, parece que Montauk se ganó su ira. Siento que valdría la pena conseguir algunas cuantas linternas más para el archivo. Fin de la grabación. Inicio del suplemento. Confronté a Sacha por lo del Museo de Cera. Fue demasiado extraño para no mencionarlo. Traté de hacerlo pasar como si lo hubiera visto accidentalmente mientras andaba en el área por otras razones. Dudo que lo haya creído, pero al menos me dio una respuesta. Tiene un nuevo novio. O al menos eso dice. Que trabaja ahí y le gusta almorzar con él. Es convincente.
Y a este punto siento que desafiarla diciéndole que inventó dicho novio dañaría potencialmente lo que queda de confianza entre nosotros. Aún no he tenido suerte con ninguna de mis otras pistas, pero al menos tengo otra de las cintas de Gertrude. Siempre va a ser como un tiro en la oscuridad al escucharlas, pero con suerte un tiro informativo. Sé que el secreto de su muerte está en una de ellas. Debe estarlo. Solo espero no tener que escucharlo de primera mano. Fin del suplemento.